Hola, hola, amantes del salseo turco y las historias de amor que nos roban el sueño. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de las series turcas, el romance, las confesiones y, por supuesto, nuestra pareja favorita, Demet Özdemir y Can Yaman. Si eres tan fan como nosotros de esta pareja que ha encendido pantallas y corazones alrededor del mundo, te aseguro que este vídeo te va a encantar. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que nos tiene a todos con el corazón en la mano, las confesiones de amor impactantes entre Demet y Can. Esas frases que nos dejaron sin aliento, esos momentos que nos hicieron creer en el amor verdadero, y también, para ser honestos, esas situaciones que nos hicieron sufrir un poquito. Pero no te preocupes, el sufrimiento lo dejaremos atrás. Hoy vamos a revivir la magia y analizar esas confesiones que marcaron un antes y un después en su historia. Pero no solo eso, vamos a profundizar en el contexto de cada declaración, explorando el ambiente que las rodeaba y el impacto que tuvieron tanto en la trama de Erkenci como en la percepción pública de su relación. Antes de que nos dejemos llevar por la pasión y los recuerdos, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre tus series turcas favoritas, los actores más guapos, las historias más emocionantes y, por supuesto, mucho salseo. Así que no te lo pierdas y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Porque además de las confesiones en pantalla, vamos a analizar las señales ocultas, los rumores que circularon y las pistas que dejaron en redes sociales. Prepárense para un análisis exhaustivo. Y ahora sí, vamos al grano. Demet y Can. Dos nombres que evocan pasión, química explosiva y una historia que, aunque en la ficción nos hizo vibrar, también tuvo sus altibajos en la vida real. Vamos a desmenuzar esas confesiones de amor que nos impactaron, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero no nos quedaremos en la superficie, vamos a investigar las teorías de los fans, los análisis de los expertos en lenguaje corporal y las entrevistas que dieron pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Recordemos Erkenci, pájaro madrugador. Esa serie que nos enganchó desde el primer capítulo. La historia de Sanem y Can, dos almas libres que se encuentran de la manera más inesperada y que, a pesar de los obstáculos, luchan por su amor. ¿Te acuerdas de esa primera declaración de Can a Sanem, cuando le dice que nunca había sentido algo así por nadie? ¡Uf! Escalofríos. Esa simple frase, dicha con esa mirada intensa de Can Yaman, fue suficiente para conquistarnos a todos. Era la confirmación de que el amor verdadero existía, al menos en la pantalla. Pero, ¿qué hacía esa declaración tan poderosa? Analicemos el contexto. Can, un fotógrafo exitoso y aventurero, acostumbrado a una vida sin ataduras, se ve repentinamente cautivado por la frescura e inocencia de Sanem. Esa confesión, por lo tanto, no era solo una declaración de amor, sino también una admisión de vulnerabilidad por parte de un hombre que siempre se había mostrado invulnerable. Pero más allá de las palabras, estaban las acciones. Can protegiendo a Sanem, apoyándola en sus sueños, defendiéndola de quienes querían hacerle daño. Y Sanem, con su inocencia y su carisma, sacando el lado más tierno y vulnerable de Can. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa era una confesión de amor en sí misma. Recordemos la escena en la que Can la defiende de su padre, asumiendo la responsabilidad por los errores de Sanem. Ese acto de valentía no solo demostraba su amor, sino también su compromiso de protegerla a toda costa. Y la mirada de Sanem, llena de gratitud y admiración, reflejaba la profundidad de sus sentimientos. Y luego, llegó esa escena icónica bajo la lluvia. Por favor. ¿Quién no suspiró con esa escena? La confesión de Sanem sobre sus mentiras, el dolor de Can, pero también su incapacidad para alejarse de ella. Esa mezcla de rabia, dolor y amor incontenible fue simplemente magistral. Ahí vimos a dos personajes que se amaban profundamente, pero que también tenían que superar sus propios demonios. Esta escena es clave para entender la complejidad de su relación. Sanem, impulsada por el miedo a perder a Can, comete errores que ponen a prueba su confianza. La confesión bajo la lluvia es un punto de inflexión, donde ambos personajes se enfrentan a sus propias inseguridades y deben decidir si su amor es lo suficientemente fuerte para superar la adversidad. Pero no todo fueron momentos felices. También hubo confesiones dolorosas, esas que nos hicieron sufrir. Como cuando Can decide irse y dejar a Sanem atrás.
Esa decisión, aunque justificada por el guión, nos rompió el corazón. ¿Cómo podía alejarse de la mujer que amaba? ¿Cómo podía renunciar a ese amor tan fuerte? La partida de Can simboliza la lucha entre el amor y la ambición personal. Can, un espíritu libre, siente que necesita explorar el mundo y descubrir su propio camino. Aunque ama profundamente a Sanem, cree que necesita espacio para crecer como individuo. Esta decisión, aunque dolorosa, es un reflejo de las complejidades de las relaciones en la vida real, donde el amor no siempre es suficiente para superar los desafíos personales. Y luego el reencuentro. Un año después, Can regresa, pero ya no es el mismo. Ha perdido la memoria y Sanem tiene que volver a conquistarlo. Una tarea difícil, que demuestra la fortaleza de su amor. Porque a pesar de todo, el destino los vuelve a unir. Y ahí, en ese reencuentro, vemos una nueva confesión de amor. No en palabras, sino en la mirada de Can, que poco a poco va reconociendo a Sanem. Es un amor que ha superado la distancia, el tiempo y la amnesia. Un amor indestructible. La amnesia de Can es una metáfora de la fragilidad de la memoria y la capacidad del amor para trascender el tiempo y el espacio. El hecho de que Sanem logre reconquistarlo demuestra la fuerza de su conexión y la importancia de la memoria emocional en las relaciones. Pero la historia de Demet y Can no se limita a la pantalla. Fuera de Erkencicus, los rumores sobre un romance entre ellos eran constantes. Y aunque nunca lo confirmaron abiertamente, sus miradas, sus gestos y sus interacciones en las redes sociales alimentaban la esperanza de los fans. La química que irradiaban en pantalla era tan palpable que era difícil creer que no existiera nada más allá de la amistad. Los fans se aferraban a cada detalle, analizando sus interacciones en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Recordemos esas entrevistas en las que se elogiaban mutuamente. Demet destacando el profesionalismo y el talento de Can, y Can admirando la energía y la espontaneidad de Demet. Esas palabras, aunque formales, revelaban una admiración mutua que iba más allá de lo profesional. En una entrevista en particular, Can describió a Demet como una fuerza de la naturaleza, mientras que Demet elogió la disciplina y dedicación de Can. Estas declaraciones, aunque sutiles, sugerían una profunda admiración y respeto mutuo. ¿Y qué decir de sus publicaciones en Instagram? Fotos juntos, comentarios cariñosos, emojis de corazones. Todo indicaba que entre ellos había algo especial. Aunque nunca lo confirmaron, muchos fans interpretaron estas señales como confesiones de amor implícitas. Era como si estuvieran gritando su amor al mundo, pero sin decirlo explícitamente. Recordemos la famosa foto en la que Demet y Can aparecían abrazados en un barco con el mar de fondo. Los fans inundaron la publicación con comentarios, interpretando el abrazo como una confirmación de su romance. Por supuesto, también hubo momentos de tensión. Rumores de peleas, distanciamientos y hasta posibles romances con otras personas. Todo esto generó mucha incertidumbre entre los fans, que no sabían si su sueño de verlos juntos en la vida real se haría realidad. La prensa turca jugó un papel importante en la difusión de estos rumores, alimentando la especulación y la incertidumbre entre los fans. Pero a pesar de los rumores y las especulaciones, la química entre Demet y Can era innegable. Y eso es lo que nos mantuvo enganchados a su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su conexión era tan fuerte que trascendía cualquier obstáculo. Incluso después de que la serie terminó y ambos tomaron caminos separados, los fans seguían aferrándose a la esperanza de un reencuentro. Ahora bien, hablando de confesiones impactantes, recordemos cuando Demet publicó un mensaje en redes sociales defendiendo a Can de las críticas. En ese momento Can estaba siendo objeto de duras críticas por sus declaraciones y su actitud. Y Demet, sin dudarlo, salió en su defensa. Ese gesto fue una clara muestra de lealtad y apoyo. Demostró que a pesar de los rumores y las especulaciones, ella siempre estaría ahí para Can. Este acto de valentía demostró la profunda conexión que existía entre ellos y generó un gran apoyo por parte de los fans. Otro momento que nos impactó fue cuando Can habló sobre Demet en una entrevista, describiéndola como una persona especial y talentosa. Sus palabras eran sinceras y llenas de admiración. Se notaba que la respetaba y valoraba mucho. Fue una confesión de admiración y cariño que nos emocionó. Can elogió la capacidad de Demet para hacer reír a la gente y su profesionalismo en el set de grabación. Es cierto que la historia de Demet y Can ha tenido sus altibajos.
Pero lo importante es recordar los momentos mágicos, las confesiones de amor que nos hicieron creer en el amor verdadero. Esas escenas que nos robaron el aliento, esas miradas que lo decían todo. Aunque su relación no haya trascendido la pantalla, el impacto que tuvieron en la cultura popular turca y en los corazones de sus fans es innegable. Quizás nunca sepamos la verdad sobre su relación. Quizás fueron solo amigos, quizás hubo algo más. O lo que sí sabemos es que nos regalaron momentos inolvidables y que su historia siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Y quizás, algún día, nos sorprendan con una nueva confesión que nos deje sin aliento. Y ahora, para finalizar, hagamos un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos recordado las confesiones de amor más impactantes entre Demet y Can, tanto dentro como fuera de la pantalla. Hemos analizado sus palabras, sus gestos y sus acciones, y hemos revivido la magia de su historia. Hemos visto que a pesar de los obstáculos, su conexión era innegable. Hemos explorado las teorías de los fans, las pistas en redes sociales y las entrevistas que dieron luz a la verdadera naturaleza de su relación. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál fue la confesión de amor que más les impactó? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? Dejen sus comentarios abajo. Me muero por leer sus opiniones. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos fans de Demet y Can. Y antes de despedirme quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de Demet y Can, y que se suscriban a nuestro canal para no perderse ningún vídeo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Estén atentos a nuestros próximos vídeos, donde exploraremos más a fondo las historias de amor de sus series turcas favoritas. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.